Bienvenidos una vez más a los unboxings de javiergutierrezchamorro.com. Así que desde ya, muchas gracias por haberos suscrito al canal, que va creciendo. Muchas gracias por vuestros comentarios, los likes y la verdad que poco a poco pues vamos siendo más y estoy muy satisfecho con los resultados y parece ser que además estáis también muy satisfechos con el contenido, que es lo importante. Como sé que os gustan las historias, seguramente si os menciono la marca de relojes Tornek Raybil, no suene de nada, pero tiene una historia muy interesante. Resulta que cuando se iba a crear una unidad especial de demolición submarina del ejército de los Estados Unidos de América, claro, estos buceadores de élite necesitaban un reloj de dotación. Y bueno, ¿qué hizo el ejército americano? Pues acudió a Bulova, que por aquella época era una marca estadounidense. Casualmente, Bulova, el director general en aquellos años, era un ex general del ejército retirado. Y bueno, seguramente por eso se aproximaron a él y a Bulova. Les dieron unas especificaciones de cómo era el reloj que ellos pensaban que iban a necesitar este tipo de buceadores. Eran un estándar, una especificación militar muy exhaustiva. El reloj tenía que ser antimagnético, tenía que ser sumergible 120 metros o más, no tenía que tener un desfase superior a 30 segundos al día en cualquier circunstancia, tenía que ser robusto, bueno, imaginaros el pliego de condiciones. Así que Bulova les dijo que, bueno, que no había problema, que no tenían ningún reloj así, pero que lo podían desarrollar. De modo que eso iba a implicar retrasos. Pensad que en aquellos días para un buceador llevar un reloj en la muñeca era algo fundamental, y más si se estaban jugando la vida en una unidad especial como esa. Así que el ejército lo que decidió hacer es, bueno, un concurso público, estudiaron las marcas y los modelos que había en el mercado, seleccionaron unos cuantos y hicieron las pruebas sobre esos modelos. Las marcas seleccionadas eran Rolex con el Submariner, estaba también Enicar y estaba también Blancpain. Bien, resulta que hicieron el juego de pruebas y ¿qué ocurrió? Pues que solamente el Blancpain, el 50 Fathoms, superó las pruebas. Así que, bueno, ese iba a ser el reloj que iban a utilizar los buceadores de esta unidad. De hecho, esta unidad fue la precursora de los Navy SEALs. Luego se le cambió el nombre, ¿no? Pero fueron los precursores. Pero de pronto se toparon con un problema, y es que por aquella época se había aprobado una normativa que decía que en cuanto a equipamiento militar tenía que ser equipamiento estadounidense. Blancpain era y es una firma suiza, y entonces eso no, no era posible, no podían darle a los buceadores equipamiento suizo. Bueno, se buscaron la vida y casualmente llegaron a un señor que era Allen Tornek, que era distribuidor de Blancpain en Estados Unidos. Claro, ahí la cosa era diferente, se le podían comprar los relojes a este distribuidor, entonces ya es como si fueran relojes estadounidenses y la cosa funcionaría. Como Tornek había trabajado para Blancpain, les pidió si podían, bueno, hacerle unos leves cambios a sus 50 Fathoms y remarcarlos con su nombre, con Tornek Raybil. Así que así cogieron el 50 Fathoms de la época y apareció el Tornek Raybil TR900. Un reloj que es el que usó esta unidad de élite, del cual se encargaron 1100 unidades aproximadamente en diferentes pedidos. Los primeros se sirvieron en 1962 y los últimos en 1965, 1966. Y estos relojes, lo que ocurrió es que llevaban un pigmento luminescente que era radiactivo, llevaban prometio 147. Eso no cumplía las normas de seguridad de la época, de manera que todos los relojes que se habían encargado fueron rescatados y destruidos.
De esos 1.100 relojes se estima que quedan en la actualidad unos 30 como mucho. Y de esos 30 solamente 5 se les conoce el paradero, es decir, se tiene imágenes de ellos, se sabe quién los posee. Bueno, era un equipamiento militar y precisamente por eso, por ser militar y por las estrategias de aquella época, pues eran documentos clasificados hasta que, bueno, recientemente se desclasificó toda esa información y aquí es donde aparece el reloj que os tengo aquí. Este reloj, como veis grabado en la caja, en este bajo relieve, es un Perenguaches. Pudisteis leer en javiergutierrezchamorro.com el anuncio de que se iba a lanzar este reloj y es que yo desde que me enteré de su existencia en Kickstarter me cautivó este reloj. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Pues esencialmente coge los conceptos del TR900, del Tornik Raybill TR900 y los reinterpreta en la actualidad, ¿no? Tiene mucho encanto que fuera un reloj desaparecido, tiene mucho encanto que fueran unas especificaciones clasificadas y que después se desclasificaran. Y bueno, además resulta muy curioso que el Blancpain fuera la mitad de barato que el Rolex Submariner, ¿no? En aquella época. Entonces, Andy Vika, que es el fundador y propietario de la marca Peren, se inspiró en todo ese material para crear este reloj que tenéis aquí y que voy a ir destapando al más puro unboxing para que lo veáis, que tenéis aquí, y que no es un Tornik Raybill, sino que es el Perenguaches Nera Rogue X. Del Nera tenemos dos versiones, el Nera Rogue y el Nera Rogue X, que es este. La única diferencia estriba en el bisel. El Rogue X tiene un bisel de acero con numerales. El Rogue era mucho más fiel al Blancpain, al Tornik Raybill, con un bisel negro y con índices simplemente. Entonces le voy a quitar los plastiquitos con vuestro permiso en directo para que lo veamos. El reloj tiene 39 milímetros de diámetro. Es cierto que parece más grande porque fijaros las asas que largas son. Son de casi 49 milímetros de distancia de asa a asa. Es un reloj relativamente plano, con una corona especialmente diseñada de buenas dimensiones para ser muy fácil de manipular. Por supuesto, corona roscada, porque este Perenguaches no es resistente al agua a 120 metros, como los Blancpain, como los TR, sino que aumenta la cifra hasta los 200. Por supuesto, cristal de zafiro, de buen grosor, con tratamiento antirreflejante, una tapa trasera roscada y bueno, y por supuesto una correa NATO textil negra. Se puede escoger con otro tipo de correas, pero digamos que el TR900 originalmente venía con una correa también textil negra, aunque usualmente llevaba una brújula aquí, algo que era importante, en este caso no la lleva. Ya os estáis dando cuenta de la simplicidad que tiene la esfera, la legibilidad que tiene. A mí me recuerda mucho al cuadro de instrumentos de un coche. Y aunque podáis ver que la esfera es negra o antracita, gris oscuro, en realidad nos dicen que es un azul petróleo, un azul muy oscuro, como estáis viendo ahora en este ángulo. Normalmente no se ve así, que es una antracita, pero si se busca el ángulo, pues ya veis que se producen ciertos reflejos en azul y queda precioso. Manecillas con contornos en blanco, lo que os digo, súper legible, toda llegando hasta el extremo de la esfera. Asas con perforaciones para facilitar la puesta y el quitado de la correa. Una caja satinada, mate, para evitar reflejos, muy táctico, la corona firmada. A ver si lo podéis ver, el detalle. Bueno, la verdad que me gusta mucho esta pieza. Es espectacular.
Quizá lo que menos me agrada es la correa. No tiene la presencia del resto del reloj y tampoco me gusta su hebilla pulida. Pero por lo demás está espectacular. En cuanto al reloj, no hemos entrado en su construcción, pero es un reloj que está ensamblado a mano en Suiza. Es Swiss Made, lo que significa, como ya visteis en el vídeo que explicaba, lo que es el Swiss Made, significa que su calibre también es Swiss Made. El calibre es un Selita SW200, que además está ajustado a la hora de ensamblar el reloj, así que aunque sea en un grado estándar tiene que dar unos rendimientos buenos. Recordad lo que decía antes, ¿no? Que los TR900 las especificaciones eran máximo 30 segundos al día, entonces estoy convencido de que esta unidad hará mucho más, ¿no? No en vano el Selita en grado estándar tiene una desviación media de más o menos 12 y máxima de más o menos 20, así que este tendrá que estar mucho mejor. Y bueno, estad atentos a javiergutierrezchamorro.com porque en breve habrá la reseña escrita y suscribiros al canal para que os avise cuando se publique un nuevo vídeo. Hasta el próximo unboxing.